Era solo una pequeña huérfana que vivía sola junto al río. Pero lo que hizo por un desconocido cojeando esa noche atraería a 30 guerreros armados a su puerta al amanecer y cambiaría sus mundos para siempre. El llanto de la niña resonaba en el torrente mientras la oscuridad se cernía sobre el desierto. Clementine Chou, de apenas 8 años, dejó caer la leña que había estado recogiendo y corrió hacia el río. A través de la niebla del crepúsculo, la vio, una niña de su misma edad, forcejeando en los rápidos poco profundos, con una pierna claramente herida mientras luchaba contra la corriente. La mayoría de los niños de la frontera habrían regresado corriendo con sus familias. Pero Clementine no tenía familia a la que acudir. La pequeña cabaña a sus espaldas solo guardaba el recuerdo de su abuela, quien había fallecido hacía 3 meses, dejándola completamente sola en ese tramo aislado de la región fluvial. Quizás por eso no dudó. Quizás por eso la soledad la hizo valiente. El cabello oscuro de la niña nativa estaba pegado a su rostro mientras jadeaba y buscaba desesperadamente la otra orilla. Su pierna, torcida en un ángulo antinatural, no soportaba su peso contra las piedras. Cada vez que intentaba levantarse, la corriente la derribaba de nuevo. El miedo y el dolor llenaron sus ojos al ver a Clementine en la orilla opuesta. Por un instante, se miraron fijamente al otro lado de la divisoria. 2 niñas, mundos diferentes, una ahogándose mientras la otra observaba. Clementine había oído las historias que corrían por el pueblo sobre incursiones indígenas, sobre niños raptados en la noche, sobre los peligros que acechaban más allá de las fronteras del asentamiento. Su abuela le había advertido que se alejara de los de su especie, pero lo único que vio fue a una niña herida que necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Clementine esperó en el agua fría. La corriente agarró de inmediato su vestido desgastado, amenazando con arrastrarla río abajo, pero ella siguió adelante. El lecho del río estaba resbaladizo por las rocas cubiertas de musgo y en 2 ocasiones estuvo a punto de perder el equilibrio mientras cruzaba el traicionero canal. Cuando llegó junto a la niña que forcejeaba, Clementine pudo ver de cerca la magnitud de sus heridas. La pierna de la niña estaba muy hinchada, probablemente rota, y tenía cortes recientes en los brazos, donde se había arrastrado entre la maleza. Respiraba con dificultad, entrecortada y dolorosa, y sentía la piel fría y húmeda al tacto. La niña hablaba en su lengua materna, palabras urgentes y asustadas que Clementine no entendía. Pero no necesitaba entender el idioma para reconocer la gratitud. Trabajando juntas, lograron llevar a la niña herida a aguas más seguras y poco profundas cerca del lado del río donde vivía Clementine. Subirla por la orilla fangosa resultó aún más difícil. La niña, que logró susurrar a Yana, cuando Clementine se señaló a sí misma y dijo su nombre, no podía apoyarse en su pierna herida. Clementine, pequeña como era, tuvo que arrastrar a su nueva compañera por la empinada cuesta hasta la cabaña. Para cuando llegaron a la tosca puerta de madera, ambas estaban exhaustas y empapadas. La abuela de Clementine había dejado suministros médicos básicos, y ella hizo todo lo posible por limpiar las heridas de Ayana y fabricar una férula con astillas de madera y tela rasgada. La nativa soportó el tratamiento con notable estoicismo, solo con una mueca de dolor cuando Clementine tuvo que recolocar lo que claramente era un hueso roto. A medida que la noche se hacía más profunda alrededor de la pequeña cabaña, Clementine compartió su escasa cena de pan de maíz y bayas silvestres. Se sentaron junto a la luz parpadeante del fuego, 2 huérfanas de mundos diferentes, comunicándose mediante gestos y el lenguaje universal de la bondad. La fiebre de Ayana había bajado y el color estaba volviendo a sus mejillas. Pero lo que Clementine no sabía, lo que de ninguna manera podía saber, mientras acomodaba a su inesperada invitada en la única cama de la cabaña, era que Ayana no se había perdido sin más. Era la hija del jefe oso corredor, líder de la tribu más poderosa del territorio, y 30 de sus mejores guerreros la habían estado buscando desde que desapareció hacía 2 días. Siguiendo el rastro que la llevaba directamente a esta cabaña solitaria junto al río, mientras Clementine se quedaba dormida en el duro suelo de madera, envuelta en la colcha de su abuela, no tenía ni idea de que el sonido de cascos que se acercaban ya se acercaba en la distancia. La primera luz del amanecer se colaba por la única ventana de la cabaña. Pero no fue el amanecer lo que despertó a Clementine.
Fue el sonido de los caballos, muchos caballos rodeando su casa como un trueno que retumba sobre la tierra. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo contra sus costillas mientras la realidad la golpeaba. A través de los huecos en las paredes de madera, podía verlos, guerreros pintados a caballo, sus rostros severos e implacables bajo la pálida luz de la mañana. Las plumas bailaban en sus cabellos y las armas brillaban a sus costados. Habían formado un círculo perfecto alrededor de la pequeña cabaña, bloqueando cualquier posible ruta de escape, 30 de ellos, tal como advertían las historias. Ayanna se removió en la cama, sus ojos brillantes por la fiebre se concentraron en los sonidos del exterior. Al oír el ritmo familiar de los caballos de su pueblo, su rostro se transformó de alivio y alegría. Intentó incorporarse, gritando en su lengua materna, palabras que a Clementine le sonaron a celebración, aunque no entendía su significado. Pero los guerreros del exterior no respondieron con la misma alegría. Sus voces se alzaron en duras órdenes, y Clementine oyó el inconfundible sonido de las armas preparándose. A través de la ventana, pudo ver al guerrero líder, un hombre cuya presencia inspiraba respeto, incluso desde la distancia, desmontando de su caballo con una determinación letal. El terror inundó el pequeño cuerpo de Clementine. Todo lo que había oído sobre lo que le sucedía a los niños que se cruzaban con las partidas de guerra volvió a ella. Las historias de granjas quemadas, de familias que simplemente desaparecieron, de niños secuestrados y nunca más vistos. Había salvado la vida de Ayanna, pero ahora parecía haber sellado su propio destino en el proceso. Ayanna debió de ver el miedo en el rostro de Clementine porque extendió la mano con una fuerza sorprendente. Agarrando la mano de la joven, habló con urgencia, señalándose a sí misma y luego a la puerta, con un significado claro, incluso sin hablar el mismo idioma. Les explicaría. Les contaría lo que Clementine había hecho. Pero escucharían, o el acto de bondad de Clementine ya se había interpretado como algo mucho más siniestro. Los pasos afuera se acercaban, deliberados y medidos. Varias botas se acercaban a la puerta, y Clementine podía oír el murmullo de voces que discutían algo en su lengua materna. El tono era serio, casi sombrío, y captó algo que sonaba a ira en sus palabras. Ayanna se puso de pie con dificultad a pesar de su pierna herida, apoyándose pesadamente contra la pared mientras se preparaba para enfrentar a su gente. Miró a Clementine con ojos que parecían mucho mayores que sus 9 años. Y en ese momento, ambas comprendieron que todo cambiaría cuando esa puerta se abriera. El golpe fue como un trueno. 3 golpes fuertes que parecieron sacudir toda la cabaña. Pero no fue la violenta paliza que Clementine esperaba. Era controlado, casi respetuoso, como si estuvieran pidiendo permiso en lugar de exigir la entrada. Aún así, la mano de Clementine tembló al alcanzar el pestillo de madera, sabiendo que su próxima decisión determinaría si viviría para ver otro atardecer en este desierto que había llamado hogar. La puerta se abrió de golpe para revelar al hombre más imponente que Clementine había visto jamás. El jefe oso corredor medía casi 2 metros de altura, sus anchos hombros bloqueaban la luz de la mañana tras él. La pintura de guerra surcaba su rostro curtido con patrones que evocaban tanto ceremonia como batalla, y sus ojos oscuros tenían la autoridad que proviene de liderar guerreros a través de la vida y la muerte. Pero esos ojos feroces se suavizaron de inmediato al posarse en Ayanna. El jefe pronunció una sola palabra, lo que sonó como un nombre pronunciado con infinito alivio, y Ayanna respondió con un torrente de palabras en su lengua materna. Su voz era urgente pero respetuosa mientras señalaba a Clementine, señalando su pierna vendada, la férula improvisada, el cuenco vacío que había contenido su comida compartida. Clementine se quedó paralizada en la puerta, apenas alcanzando el pecho del jefe mientras más guerreros se reunían tras él. Sus rostros permanecían indescifrables, pero podía sentir sus ojos absorbiendo cada detalle. Las medicinas esparcidas sobre la mesa, el paño manchado de sangre de las heridas de Ayanna, el cuidado con que la nativa se cuidaba la pierna herida. Mientras Ayanna seguía hablando, algo extraordinario comenzó a suceder. La tensión que había llenado el aire como humo comenzó a disiparse. La expresión del jefe cambió de severa autoridad a algo que parecía casi asombro. Su mirada oscilaba entre su hija y la pequeña niña blanca que, evidentemente,
había pasado la noche cuidándola. Otros guerreros se inclinaron para escuchar el relato de Ayana, y Clementine captó su propio nombre repetido varias veces. Cada vez que Ayana decía Clementine, hacía un gesto de evidente gratitud, tocándose el corazón y extendiendo la mano hacia su salvadora. Pero el momento que lo cambió todo llegó cuando Ayana se esforzó por demostrar lo que había sucedido en el río. A pesar del dolor, simuló caer al agua, mostró cómo Clementine la había esperado para ayudarla y representó el cuidadoso viaje a la cabaña. Al llegar a la parte sobre la atención médica, levantó la pierna entablillada y habló con tanta emoción que se le llenaron los ojos de lágrimas. El jefe oso corredor escuchó cada palabra. Su rostro curtido se volvía más pensativo con cada detalle. Cuando su hija terminó su relato, centró toda su atención en Clementine. Durante un largo instante, simplemente la observó. A esta pequeña huérfana que había arriesgado su propia seguridad por una desconocida. Entonces hizo algo que conmocionó a todos los presentes, incluidos sus propios guerreros. El gran jefe se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Clementine en un inglés vacilante pero claro. Le dijo sus primeras palabras: «Me salvaste el corazón». Se llevó la mano al pecho y señaló a Ayana. «Mi hija, mi corazón, tú salvas». Los guerreros tras él intercambiaron miradas de asombro. Su jefe, un hombre que jamás se había doblegado ante los colonos blancos que lucharon para proteger sus tierras de la invasión, estaba arrodillado ante un niño. Pero lo que dijo a continuación cambiaría no solo la vida de Clementine, sino la relación entre dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. El jefe oso corredor metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba a un lado y sacó algo que dejó atónitos a sus guerreros. Era un medallón diferente a todo lo que Clementine había visto jamás. Tallado en lo que parecía piedra sagrada y ensartado en una cuerda de aire de caballo trenzado, los intrincados símbolos grabados en su superficie parecían contar una antigua historia de protección y honor. «Esto», dijo el jefe lentamente, sosteniendo el medallón entre ellos, «pertenece a mi padre, su padre de muchas generaciones». Su inglés era cuidadoso pero decidido. Cada palabra elegida con el peso de la ceremonia. Solo dar a la familia, a la sangre. Los ojos de Ayana se abrieron de par en par, conmocionados. Le habló rápidamente a su padre en su idioma, con la voz llena de lo que sonaba a protesta o incredulidad. Pero el jefe levantó la mano para pedir silencio, su decisión claramente tomada. «No tienes familia», continuó, mirando directamente a los ojos de Clementine. «No tenemos una hija como tú, pero el corazón conoce la verdad. El espíritu conoce la bondad». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ahora eres hermana de Ayana, hija de la osa corredora». El medallón se sintió cálido en las pequeñas manos de Clementine cuando se lo colocó alrededor del cuello. En el momento en que se posó contra su pecho, sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. Los guerreros, que habían parecido tan amenazantes momentos antes, la miraron con expresiones de respeto y aceptación. Pero el jefe no había terminado con sus sorpresas. «Estar solo es peligroso», dijo, señalando hacia la cabaña aislada. «El invierno llega pronto. Sin familia que ayude, sin protección». Se irguió de nuevo en toda su altura, su decisión claramente tomada. «Ven con nosotros. Aprende nuestras costumbres. Ayana, aprende las tuyas. Ambas hijas ahora». La mente de Clementine dio vueltas. Todo lo que alguna vez había conocido. Esta cabaña, el recuerdo de su abuela, el recodo familiar del río, se ofrecía a cambio de algo completamente desconocido. El miedo a abandonar su pasado se combinaba con el terror de afrontar otro invierno sola, sobreviviendo con lo que pudiera reunir o atrapar. Ayana se puso de pie con dificultad y tomó la mano de Clementine, hablando en voz baja, en una mezcla de inglés y su lengua materna. «Ven, hermana», logró decir. «Familia, segura y cálida». La palabra familia golpeó a Clementine como un golpe físico. No había pertenecido realmente a nadie desde la muerte de su abuela. La soledad que la había acompañado durante meses de repente se volvió insoportable ante esta inesperada oferta de conexión. Pero mientras la esperanza florecía en su pecho, la duda la asaltaba.
¿Qué pensarían los demás miembros de la tribu de una niña blanca entre ellos? ¿Sería aceptada o permanecería para siempre como una forastera que observaba desde afuera? ¿Y qué pasaría con el mundo que dejaría atrás? ¿Volvería alguna vez a ver otro rostro blanco? ¿Volvería alguna vez a la vida que había conocido? El jefe oso corredor pareció percibir su vacilación. No hay elección ahora, dijo con suavidad. Es hora de pensar. Pero observó la cabaña vacía, captando su aislamiento y las señales de un niño luchando por sobrevivir solo. No esperamos decisiones. Como convocado por sus palabras, un viento frío entró repentinamente por la puerta abierta, trayendo consigo el aroma a nieve de las montañas lejanas. Clementine se estremeció al recordar lo duro que había sido el invierno anterior, incluso con la ayuda de su abuela. El jefe retrocedió, dándole espacio para procesar su oferta. Pero sus siguientes palabras le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Pronto llegarán otros peligros. Los soldados buscan el rastro de Ayanna. Encuentran rastros de la cabaña. Mejor no estar aquí cuando lleguen. La advertencia del jefe sobre los soldados le heló las venas a Clementine. Había oído historias sobre las patrullas de caballería que recorrían el territorio, considerando cualquier contacto entre colonos y nativos como una posible conspiración. Si encontraban pruebas de que había albergado a Ayanna, no preguntarían antes. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Logró susurrar Clementine. Uno de los guerreros dio un paso al frente y le habló con urgencia a su jefe en su lengua materna. La expresión de oso corredor se ensombreció al escuchar. Luego se volvió hacia Clementine con una nueva urgencia en la voz. Hoy es el sol, dijo, señalando al cielo. Quizás antes. La realidad la azotó como la corriente del río que casi se lleva a Ayanna. Quédate aquí y enfrentate a un interrogatorio o algo peor por parte de soldados que interpretarían su bondad como una traición, o lo dejarían todo atrás y se aventurarían en un mundo completamente desconocido para ella. Ayanna apretó su mano con más fuerza, percibiendo su agitación interior. A pesar del dolor, la nativa logró ponerse de pie y cojear hacia la pequeña colección de objetos que representaban toda la vida de Clementine. La colcha de su abuela, una muñeca de madera tallada por manos muertas hacía mucho tiempo, algunos libros preciosos y la caja de hojalata que contenía el anillo de bodas de su abuela. Con movimientos cuidadosos, Ayanna comenzó a reunir estos tesoros, hablándole en voz baja a su padre. El jefe asintió e hizo un gesto a dos de sus guerreros, quienes inmediatamente se acercaron para ayudar a empacar las pertenencias de Clementine con sorprendente delicadeza. «Traes el espíritu de la abuela», dijo el jefe, observando cómo envolvían la colcha con cuidado. «Honra a tus antepasados. Lo entendemos». Pero mientras el alivio la inundaba al ver su comprensión, un nuevo temor se apoderó del corazón de Clementine. ¿Y si no puedo aprender tus costumbres? ¿Y si no pertenezco? Por primera vez desde su llegada, el jefe oso corredor sonrió, una expresión que transformó todo su rostro de severa autoridad a cálido padre. Ayanna no podía caminar sola por el río. Dijo simplemente, enséñale fuerza. Ella te enseña a pertenecer. Ambos aprenden juntos. El sonido de cascos distantes resonó repentinamente por el valle, aún lejano, pero acercándose rápidamente. Los guerreros se pusieron rígidos de inmediato, moviendo las manos instintivamente hacia sus armas. La sonrisa del jefe se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Soldados», dijo con gravedad. «Es hora de elegir». Clementine miró alrededor de la cabaña una última vez. La tosca mesa de madera donde su abuela le había enseñado a leer, la chimenea donde habían compartido incontables tardes tranquilas, la ventana que enmarcaba el río donde su nueva vida había comenzado apenas unas horas antes. Luego miró a Ayanna, que la observaba con ojos llenos de esperanza y amistad, un jefe oso corredor, que le había ofrecido algo que creía perdido para siempre. Familiares, los guerreros que ya la habían aceptado como una de los suyos. Los cascos se acercaban. Clementine extendió la mano y tocó el medallón sagrado que reposaba sobre su pecho, sintiendo su peso y calor. Entonces tomó la decisión que transformaría dos mundos. «Estoy lista». En el momento en que Clementine habló. Tras esas palabras,
Los guerreros se movieron con una eficiencia experta. En cuestión de minutos, sus pocas pertenencias fueron aseguradas a caballo, y una yegua mansa, tranquila y firme, se acercó, elegida específicamente para una niña que nunca había montado. El jefe oso corredor subió a Clementine al lomo del caballo como si no pesara nada, y luego ayudó con cuidado a Ayanna a subir detrás de ella. «Sujétate fuerte a tu hermana», le ordenó. «Ella te mantendrá a salvo a caballo. Cuídala de corazón». Mientras se preparaban para partir, Clementine echó un último vistazo a la cabaña que había sido su mundo. El sol de la mañana teñía de dorado sus desgastadas paredes, y por un instante, casi pudo ver a su abuela de pie en la puerta, asintiendo con aprobación ante la decisión de su nieta. El grupo de guerra avanzó en silencio, siguiendo senderos de ciervos que serpenteaban a través del denso bosque y cruzaban arroyos ocultos. Los guerreros se habían posicionado protectoramente alrededor de las dos chicas, con exploradores delante y detrás para vigilar su persecución. Cada pocos minutos, el jefe oso corredor cabalgaba lo suficientemente cerca para vigilarlas, con la mirada constantemente en busca de peligro. Pero fue Ayanna quien demostró ser el ancla de Clementine durante esas primeras y aterradoras horas. A pesar de su pierna herida, se mantuvo firme detrás de Clementine, ofreciéndole palabras de aliento cada vez que la joven parecía abrumada. Señaló puntos de referencia, un nido de águila en lo alto de un pino centenario, una cascada que cantaba entre las rocas, un prado donde solían pastar caballos salvajes. «Mi gente», dijo Ayanna en voz baja, usando el inglés. «Palabras con cuidado. Recorrer estos senderos durante muchas estaciones, senderos seguros, senderos protegidos». Cuanto más se adentraban en la naturaleza, más comprendía Clementine que estaba entrando en un mundo paralelo a todo lo que había conocido. No se trataba de una tierra fronteriza vacía. Y, como creían los colonos, era el hogar de gente que conocía cada arroyo, cada sendero de caza, cada lugar donde crecían hierbas medicinales. Al amanecer, coronaron una cresta que dejó a Clementine sin aliento. A sus pies se extendía un valle que jamás imaginó que existiera. Un paraíso escondido donde un río cristalino serpenteaba entre pastizales salpicados de tipis. El humo se elevaba apaciblemente de las fogatas, y podía ver a la gente realizando sus tareas cotidianas. Los niños jugaban cerca del agua, mientras las mujeres trabajaban en elaborados abalorios y los hombres atendían a caballos que se movían como poesía por el paisaje. «A casa», susurró Ayanna, y Clementine percibió la alegría y el alivio en su voz. Pero al comenzar su descenso hacia el valle, Clementine notó que la gente dejaba de hacer sus actividades para observar. El recuerdo de su llegada las había precedido claramente, y la curiosidad por la niña blanca era evidente en cada rostro con el que se cruzaban. Algunas expresiones mostraban un interés acogedor. Otras mostraban una evidente preocupación o sospecha. Unas cuantas ancianas hablaban rápidamente entre sí, haciendo gestos hacia Clementine con lo que parecía una seria discusión. El jefe oso corredor cabalgaba delante para hablar con un grupo de líderes tribales que se habían reunido cerca del tipi más grande. Su conversación fue breve pero intensa, con varias miradas dirigidas a Clementine. Ella no entendía sus palabras, pero sí percibía la tensión en su lenguaje corporal. Finalmente, el jefe regresó y ayudó a las dos niñas a bajar del caballo. Toda la tribu se había reunido en un gran círculo a su alrededor, creando un círculo de rostros curiosos y expectantes. «Mi gente debe escuchar la historia», le explicó Oso Corredor a Clementine. «Debe entender por qué la niña blanca lleva el medallón sagrado. Debemos decidir si la aldea acepta a la nueva hija». El corazón de Clementine latía con fuerza al comprender que su destino, y quizás también el de Ayanna, pendía de un hilo en ese momento. El círculo de rostros parecía extenderse infinitamente alrededor de Clementine mientras el jefe oso corredor comenzaba a hablar con su gente. Su voz tenía el peso de una ceremonia al relatar los acontecimientos del día anterior. Cómo se había perdido su hija. Como una pequeña niña blanca había arriesgado su propia seguridad para salvar a una extraña. Como ese acto de pura bondad había unido dos mundos que solo habían conocido el conflicto. Ayanna dio un paso al frente a pesar de su pierna herida. Su joven voz, clara y fuerte,
añadió su propio testimonio. Habló con pasión sobre el coraje de Clementine en el río, sobre la gentil atención que había recibido durante la noche, sobre encontrar amistad donde había esperado miedo. Una anciana cerca del frente del círculo, con el cabello canoso por la edad y el rostro marcado por la sabiduría de muchas estaciones, levantó la mano para hablar. Sus palabras fueron mesuradas y reflexivas, y Clementine pudo sentir que esta mujer tenía una influencia significativa entre la gente. El debate que siguió fue respetuoso pero minucioso. Algunas voces expresaron su preocupación por traer a una niña blanca a su comunidad en tiempos tan peligrosos. Otras hablaron de antiguas tradiciones sobre la hospitalidad y el deber sagrado de proteger a quienes mostraban bondad hacia los suyos. Pero fue una pequeña voz la que finalmente influyó en la decisión. Un niño de no más de 6 años se abrió paso entre la multitud y caminó directamente hacia Clementine. La miró con ojos brillantes y curiosos y dijo algo en su lengua materna que hizo que todo el círculo se quedara en silencio. El jefe oso corredor tradujo su voz, cargada de emoción. Dice, tiene los mismos ojos tristes que yo. Cuando mi madre fue a los espíritus, los niños tristes no deberían estar solos. La anciana dio un paso al frente y observó a Clementine durante un largo momento. Luego extendió la mano y tocó suavemente el medallón sagrado que descansaba sobre el pecho de la niña. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Cálido, receptivo, definitivo. El jefe oso corredor sonrió mientras traducía sus palabras. La abuela pájaro cantor dice, el espíritu te envió a salvar a Ayana porque sabía que también necesitábamos salvarte. Ella dice, una niña lo suficientemente valiente para salvar. Un extraño es un niño digno de nuestra protección. El círculo estalló en voces de acuerdo y bienvenida. Las mujeres se acercaron con regalos de ropa y comida, mientras que los niños se reunieron con tímida pero amistosa curiosidad. Los hombres asintieron con respeto por la joven que había demostrado tanta valentía. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el valle oculto, Clementine se encontró sentada junto a un cálido fuego. Ayana a su lado, rodeada por los sonidos de una familia más grande de lo que jamás había imaginado posible. El medallón sagrado reflejó la luz del fuego, y ahora comprendió que representaba más que honor. Era una promesa de pertenencia. La cabaña solitaria junto al río se sentía como un recuerdo de otra vida. Aquí, en este lugar donde dos mundos habían aprendido a encontrarse en amistad, ambas chicas habían encontrado algo más preciado que la seguridad. Habían encontrado un hogar. Y mientras las estrellas aparecían en lo alto, Clementine susurró una oración de gratitud al espíritu de su abuela, sabiendo que a veces las mayores aventuras comienzan con el acto más simple de bondad. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el coraje y la bondad crean lazos imposibles en el frontera indómita. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas.